Ekbeochun di Orunmila. Un esefá de lo dufa e yogbe en parte dice: Egan koni ki onin o ma dunmo. Hablando mal no hace que la miel sea menos dulce. El odio difamatorio o la mala voluntad amarga no afecta a la miel en términos de sus propiedades dulces. Como seres humanos, algunos de nosotros hacemos cosas a veces por despecho. Ser rencoroso significa que alguien está en el extremo receptor del deseo de otra persona para destruir. A veces, la persona rencorosa tiene éxito en su misión de destruir y el objetivo se consume. Muy a menudo, el objetivo del otro lado del rencoroso brilla. A este respecto, uno podría preguntarse por qué cierta reputación sufre un fuerte ataque y otros se desmoronan bajo menor presión. La respuesta no es descabellada, y en pocas palabras, un buen carácter que está encerrado en una buena persona está protegido con un buen comportamiento. Siempre hará brillar una mente motivada. Así como la miel seguirá siendo dulce en estado puro, una persona con buenas características y gran personalidad vencerá a los adversarios de malas intenciones. Odufa oyekunofun. Toma un poco y prueba, toma un poco y pruébalo. El agua de Oñín, la miel que hizo la adivinación a Ifá para Oñín. Cuando Oñín venía del cielo a la tierra, se le aconsejó que ofreciera Ebo. Ella cumplió. Por favor, prueba, y probar como muestra, la vida de la miel nunca es amarga. En este Esefá podemos observar que Oñín bajó del cielo a la tierra, que se le hizo adivinación y se le recomendó hacer Ebo. Ella cumplió y es la razón por la cual la miel, aunque haya pasado los años, nunca estará amarga. Didun la vale olojin. La memoria de la visita al panal de miel siempre es dulce. Tu vida será dulce y la gente que vendrá a tu casa siempre tendrá dulce memoria y dulces recuerdos. La frase didun la vale olojin, la memoria de la visita al panal de miel siempre es dulce, es el comienzo de un rezo que se usa durante el esentalle del bebé. El babalao o el abore orisha utilizará un poco de miel para tocar la frente del bebé, o lo dará a la madre, quien después de haberla masticado un poco, la presentará con su saliva a la frente del bebé. También comerá un poco, al igual que todos los presentes. La oñín, oñí, miel, es el primer ingrediente usado de una lista para el esentalle. Ahora el nombre de oñí, que se usa en la tradición afrocubana, se debe a la fonética de la palabra yoruba, oñín. En el de Yoruba, idioma yoruba, no existe la ñ, pero sí su sonido. El sonido fonético de la letra Y es el mismo de la letra ñ. Esta es la razón por la cual en la tradición afrocubana lo escriben como suena y no como deberá ser escrito. Oñín es la palabra para la miel. Oñí es como suena la palabra en Yoruba. Odufa e Yogbe. Ifa es el que todo lo sabe. Es el más sabio. Realizaron una adivinación para Orunmila. Decían que la vida de Baba no iba a ser feliz nunca. Él dice: Orisha, permite que mi vida sea de felicidad, dulce como la vida de la sal y de la miel. El canto. Él dice: como la vida de la sal y la vida de la miel, Orisha, permite que mi vida sea feliz como la vida de la sal y la vida de la miel. Él dice: como la vida de la sal y la vida de la miel, Orisha, permite que mi vida sea feliz como la vida de la sal y la vida de la miel. Claramente podemos ver en este Esefá que Orunmila hizo adivinación y sacrificio para obtener bendiciones de felicidad para su vida, y utilizó uno de los elementos apropiados para esto, la miel. Odufa oyekuno kanran. El que conserva el cuerpo para llevarlos a casa, el que usa la miel para conservar el cuerpo. Estos fueron quienes adivinaron para el Oba de Hilera, cuando se encontraba muy lejos de casa. Usa la miel para conservar el cuerpo,
Ova de hilera usa la miel para conservar el cuerpo. En este Odufa vemos claramente cómo nos informa acerca de la melificación, un proceso de conservar el cuerpo usando la miel. La melificación se debía hacer en hombres o mujeres voluntarios que, sabedores de que su muerte estaba cerca, comenzaban el proceso antes de su fallecimiento. Debían abandonar el consumo de todo alimento para comer únicamente miel y bañarse todos los días en ella. Así llegaría el momento en que su excremento o sudor consistiría básicamente en residuos de esta sustancia provenientes de las abejas. Una vez que morían, su cuerpo era depositado en un sarcófago lleno de miel. Cuando transcurrían los años de esta especie de embalsamiento, lo que quedaba del cadáver era sustraído, filtrado y de él se extraía el preciado medicamento, el cual podía ser tomado o aplicado vía cutánea. Se sospecha que su precio debió haber sido exorbitante debido a la producción tan compleja que lo precedía. Como la miel tiene propiedades antibacteriales, la descomposición del cuerpo era casi nula. Muchos historiadores tienen sus reservas con este medicamento, no solo en su funcionamiento, sino también en su existencia, ya que no hay un documento fidedigno que así lo avale. Tampoco han sido hallados cuerpos de hombres milificados que ayuden a contrastar de una vez por todas la veracidad de este extraño procedimiento. Pero Ifa nos habla acerca de este procedimiento, acerca de la medicina que se obtiene a través de este proceso y quienes lo llevaban a cabo. En este Odufa observamos que a Orunmila se le hizo adivinación y que se le preparó una medicina a base de la miel. Esta medicina, por obvias razones, no la puedo poner, pero es la misma que se está hablando a través de la melificación. Por otro lado, es cierto que la miel siempre ha sido reconocida por sus propiedades medicinales y energizantes. Ha sido usada para la cicatrización de heridas, quemaduras, por deportistas para recobrar el vigor y en las molestias de garganta. La medicina ha reconocido su uso para estas molestias. Sin embargo, un proceso tan complejo como la combinación de un cadáver con la miel para extraer un fármaco va más allá de lo que la ciencia puede validar hasta hoy en día. Oñin puede ser usada con una gran variedad de hierbas y con oti, solo que hay que tener cuidado con ella, ya que también tiene su lado negativo. Oñin es un elemento caliente, por ende se recomienda el uso de esta en orisha en muy poca cantidad. La miel entra en la lista de superalimentos, sustancia a la que se le han atribuido interesantísimas propiedades benéficas para el cuerpo en general. 1. Cuida la piel. Por las propiedades antioxidantes y antibacterianas, comerla con regularidad ayuda a sanar males cutáneos como el acné. Esto porque ayuda a que el organismo se limpie de toxinas. Ayuda a la cicatrización de las heridas y previene infecciones causadas por quemaduras o heridas menores. Funciona poniéndola en contacto directo con la zona afectada. Añade además que aplicándola como mascarilla ayuda a mejorar la piel de tendencias a ser seca. Para ello se puede revolver agua con miel y lavarse las zonas de piel reseca, así como mejora el estado de sequedad de los labios partidos. 2. Peso ideal. La miel es un dulce, sí, pero el azúcar es diferente a la que se encuentra en los chocolates o otros dulces típicos. Tiene la propiedad de acelerar el metabolismo, por lo tanto ayuda en la pérdida de peso. Además de esto, proporciona una buena cantidad de energía para ejercitarse. 3. Cuida tu nivel de colesterol. 4. Protegerá tu corazón. La miel previene que las arterias se estrechen, logrando que la circulación y llegada de la sangre al corazón sea óptima. Una manera de consumir la miel es agregar una cucharada a un vaso de agua al día y la circulación mejorará. 5. Mejorará tu memoria. Al mejorar la circulación, la llegada de oxígeno al cerebro será más efectiva y con ello la memoria funciona mejor. Además de esto, el calcio que contiene la miel es absorbida por el cerebro. Esto incrementa su utilidad. 6. Reduce el estrés ayudándote a estar más relajado. Los antioxidantes que contiene reducen el estrés. Lo que hace la miel es producir glucógeno en el hígado.
este es el tipo de energía que el cerebro requiere para funcionar de manera normal. Tendrás reservas de glucógeno si añades a tu dieta diaria miel por lo menos 3 veces al día, especialmente si te ejercitas, pues reduce los niveles de estrés. 7. Dormirás bien. Ayuda a subir los niveles de insulina en la sangre, ayudando a que el organismo libere serotonina. El cuerpo entra en un proceso donde la serotonina es convertida en melatonina, la hormona que ayuda a conciliar el sueño de manera rápida. 8. Adiós a los malestares estomacales. Es un excelente antiséptico. A razón de esto es bueno consumir una cucharada a diario antes en ayunas. Así no sufrirás más de estreñimiento. Además ayuda a que el cuerpo combata las bacterias estomacales y cura las heridas en sus membranas mucosas. 9. Mejora tu ciclo menstrual. Ayuda a que el cuerpo produzca ácido graso omega 6. Este nutriente ayuda al cuerpo a regular procesos hormonales. 10. Mejora el sistema inmunológico. Al tener cualidades antibacterianas y antifúngicas, hace que el sistema inmunológico se estimule, haciendo así más rápida la recuperación de algunas enfermedades. Funciona tanto si se consume a diario, así como si se aplica a manera de crema sobre la piel, y ya sabemos que ayuda a que las heridas no se infecten y sanen de manera apropiada. La abeja poseería en casi todas las tradiciones culturales una naturaleza ígnea, es decir, estaría dotada del poder del fuego. La abeja purifica por el fuego y alimenta por la miel, quema por su aguijón, pero ilumina por su fulgor. Los yorubas creen que simbolizaba el alma. Las abejas habrían nacido de las lágrimas de Olorum, deidad del sol, que caerían sobre la tierra. Los yorubas creen que simbolizaba el alma. Las abejas habrían nacido de las lágrimas de Olorum, deidad del sol, que caerían sobre la tierra. A los yorubas les atrae mucho la abeja, vinculándose a la figura del Oba, del rey, porque aquella, como éste, construye su vivienda según leyes geométricas y vive en una estricta jerarquía, además de convertir el oro en miel. Por su parte, los Dahomey consideran que era símbolo del alma, pero descendía hacia las tinieblas. La abeja era un animal asociado especialmente a las sacerdotisas de Ochun y de Oba. Eran abejas, al aludir a la virginidad de las abejas obreras. Por otro lado, el ciclo estacional de las abejas se relaciona también con las divinidades yoruba. Después de su aletargamiento invernal, renace en la primavera, por lo que se asocia a los mitos de la resurrección como los de Eshu u Obatala. Los yorubas vinculan la abeja al verbo, es decir, para las distintas tradiciones linajes estos insectos fundamentales para la vida tenían significados parecidos. En Oyo valoran su laboriosidad y vínculo a la abeja con la esperanza, ya que después de una larga jornada de trabajo siempre produce lo dulce de la vida. En el terreno más humano, la abeja simboliza el orden y la prosperidad, además del ardor belicoso y el coraje, aunque también vemos que fue símbolo de la elocuencia, de la inteligencia y de la poesía en la cultura yoruba. Por su trascendencia divina y por su conexión terrenal, la abeja aparece ya en la antigüedad y casi hasta nuestros días como atributo del poder divino. Sumos sacerdotes antiguos y papas de la Iglesia de Roma, como de reyes y emperadores, como sería el caso de Napoleón. Tenemos que tener en cuenta que durante mucho tiempo se pensó que la reina de las abejas era un rey. En este sentido, antes de la Francia imperial, se puede interpretar la flor de lis borbónica como un desarrollo del símbolo de la abeja. La miel también se ha asociado al conocimiento espiritual, la serenidad y la paz. Es interesante resaltar que en algunos ritos antiguos los oficiantes no solo empleaban el agua para purificar sus manos, sino también la miel, de forma previa y simbólica. La miel además siempre estuvo presente en la medicina por sus poderes regeneradores. Si la abeja tiene una vinculación ígnea, como hemos visto, la miel también tiene que ver con el sol. Recordemos que para elaborar se necesita la luz solar fundamental para las plantas y flores, pero además es de color dorado. La miel es un alimento espiritual de orisha y sabios. La miel se vincula con el conocimiento místico y religioso.
el bien espiritual y el renacimiento que sigue al momento de la iniciación. En este sentido, los iniciados en los misterios de Ochun reciben miel en su iniciación y doshu, porque es el signo de su vida nueva. Son comparables a la miel por sus propiedades de purificar y conservar, como a este alimento. La miel se vincula a la iniciación Orisha y Fa, a la transformación que se produce en ese momento. La miel es fruto de la transmutación del polvo del polen y néctares, algo parejo a lo que le ocurre al iniciado, en el que se integran los distintos componentes de su persona para convertirse en un Iyawo. Oñin, la abeja, al igual que su producto también llamado Oñin, está fuertemente relacionada a los misterios de Ochun. Hay mucho que podemos hablar sobre este tema, pero no los quiero aburrir. Espero que les haya aclarado un poco más sobre este gran ingrediente que usamos a diario en nuestras personas y con nuestros orisha. Awoni urumila obeka, ochuno yinola y falate. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte. Ekbe ochun ti Orunmila.